Universidad de las Fuerzas Armadas de Sede de la Tacunga, carrera de Ingeniería Automotriz. Nombre: David Alexander Barrera Tarco, asignatura Física 1 del NRC 5994. Docente: Ingeniero Diego Orlando Proaño Molina. Tema: diseño y construcción de una maqueta de dinámica clásica. Objetivo general: elaborar una maqueta de dinámica clásica mediante el uso de materiales que permite el diseño de un plano inclinado, permitiendo evidenciar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos expuestos en dicho plano. Objetivos específicos: elaborar la maqueta que contenga una polea fija y una móvil para que los cuerpos puedan desplazarse. Describir las fuerzas que se representan en cada masa de diferente tamaño, tales como fuerza normal, fuerza de rozamiento y el peso del cuerpo. Desarrollar los diagramas de cuerpos libres necesarios para poder elaborar los cálculos correspondientes. ¿Qué es la dinámica clásica? La dinámica clásica consiste en estudiar las causas que producen el movimiento o en reposo. Es la parte de la física, específicamente de la mecánica clásica, que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y estado de movimiento. El estudio de la dinámica es preeminente en los sistemas mecánicos, ya sea clásicos, relativistas o cuánticos, pero también en la termodinámica y en la electrodinámica. En este artículo se describen los aspectos principales de la dinámica en sistemas mecánicos y se reserva para otros artículos del estudio de la dinámica en sistemas no mecánicos. Principios de la mecánica clásica. Existen diversas representaciones de las leyes de Newton, donde se empieza que una fuerza, como si fuera una primitiva, completamente comprendida cualitativamente y cuantitativamente, y que no requiere una definición operacional explícita. La explicación de las leyes de Newton toma como principio básico la conservación de un momento lineal de un sistema aislado, formado por dos partículas interactuantes para llegar a la definición de fuerza. Destacamos 5 puntos. Un movimiento de un cuerpo es el resultado directo de sus interacciones con otros cuerpos que lo rodean. Una partícula libre se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. La masa inercial de un cuerpo en una partícula es una propiedad que determina cómo cambia su velocidad cuando interactúan con otros cuerpos. Una partícula libre siempre se mueve con un momento lineal constante, y cuando las dos partículas interactúan, la fuerza sobre la primera ejercida por la segunda es igual y opuesta a la fuerza por la segunda ejercida por la primera. Las leyes de Newton. Las también llamadas leyes de Newton describen la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo como consecuencia de las fuerzas. Y son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica. En particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Fundamentos teóricos de las leyes. La base teórica que permitió a Newton establecer sus leyes está también precisada en primer concepto, que maneja las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, las cuales son 3. La ley de la inercia, la relación entre la fuerza y aceleración, y la ley de acción y reacción. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo continúa en su reposo o de movimiento uniforme en una línea recta, a menos que sea obligado a cambiar este estado por fuerzas aplicadas sobre él. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como sistemas de referenciales inerciales, que son aquellos sistemas de referencia donde se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de la fuerza y nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: fuerza es igual a masa por aceleración. Y la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton y se representa con la letra N mayúscula, donde un newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, nos dice que esta establece siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre un segundo objeto.
Este ejerce una fuerza igual de magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con toda una acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Lo que quiere decir es que todas las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta ley explica que las fuerzas de un mundo se dan siempre de forma de pares, una acción y una reacción. Esta última es la misma magnitud pero en dirección contraria, y esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otra una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud aunque en dirección opuesta. Fuerza. Se denomina fuerza a cada una de las acciones mecánicas que se produce entre los cuerpos de la segunda ley de Newton, y se puede afirmar que un objeto con una masa constante se acelera en proporción a la fuerza neta que actúa sobre y en proporción a una inversa de su masa. Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación sobre el cuerpo, su dirección o línea de acción, su sentido que puede ser de cualquiera de los dos opuestos que define la línea de acción, y su magnitud que indica la intensidad de la misma. Fuerzas mecánicas. Las fuerzas mecánicas especiales son fuerzas que por las que actúa sobre otros cuerpos, presentan las características diversas y se hace necesario diferenciarlas por su efecto de diagrama y sentido. Fuerza del peso representado con la letra W mayúscula. Nos dice que esta fuerza es dirigida siempre hacia abajo, debido a que es la fuerza ejercida sobre la gravedad, es decir, hacia el centro del planeta. Y el peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto, y se puede calcular con el producto de la masa de la aceleración de la gravedad, donde el peso es igual a la masa por la gravedad, puesto que el peso es una fuerza y su unidad en el sistema internacional es el newton. Fuerza normal, representada con la N mayúscula. Es una reacción normal o simplemente la normal, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella, y su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. La fuerza normal es perpendicular hacia las superficies que están en contacto e impide que un cuerpo atraviese al otro. Fuerza de tensión con la T mayúscula. La tensión es un fenómeno físico que remite a un objeto y es sometido a dos fuerzas contrarias. Es la fuerza que puede existir debajo de una interacción de un resorte, cuerda o un cable cuando éste está atado a un cuerpo y se ala o tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, la cuerda o cable del punto de unión, y su medida es el newton. Fuerza de rozamiento Fr. La fuerza de rozamiento no es un concepto sencillo. Se precisa realizar experimentos que pongan en evidencia sus características esenciales, y la fuerza de rozamiento tiene, en general, un valor desconocido, salvo en dos situaciones. Cuando el cuerpo se va a empezar a deslizar y adquiere su valor máximo, cuando está deslizando y tiene un valor constante, y donde la normal es la fuerza que se ejerce en un plano sobre el bloque. Fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza de inercia o fuerza no real que se utiliza para explicar la existencia de una fuerza centrípeta en movimientos circulares sobre sistemas de referencias no inerciales. Como hay equilibrio en sentido vertical, la reacción del plano es igual al peso, donde vemos que n es igual a masa por gravedad. El plano inclinado. Es una máquina simple que consiste en una superficie plana de forma de un ángulo agudo en un suelo y se utiliza para elevar los cuerpos a cierta altura. Es una máquina simple que permite subir objetos realizando menos fuerza. Para poder resolver un plano de este estilo, en este caso, representamos las fuerzas que se encuentran donde dicho cuerpo. Encontramos el peso, la normal y la tensión de la cuerda, y en este caso no se considera el rozamiento. Descomponemos tanto los ejes de tanto en X en Y de los pesos, donde peso en X es igual a peso por el seno del ángulo y peso en Y es igual a P por el coseno del ángulo. Sobre el eje X, si queremos equilibrar el sistema, marcamos la tensión es menos el peso en X es igual a 0 y la tensión es igual al peso en X, donde la tensión es igual a P por el seno del ángulo, mientras que la fuerza equilibra el plano es tensión es igual al peso por el seno del ángulo. A continuación damos paso a los materiales que hemos usado para elaborar nuestra maqueta. Como podemos observar en la imagen, lo que nosotros hemos usado ha sido una plancha de Espumaflex, una plancha de triplex, además de un par de témperas, estas constan de color rojo y negro, un spray específicamente de un color gris, además de unas poleas, estas son tanto móviles como fijas, unos par de ganchos, un resorte, una pistola de silicón, además barras de silicona y un cartón, una piola y además un tornillo. Procedimiento de armado.
Como podemos observar en la primera imagen, lo que primero hacemos es definir la plancha de espuma flex donde montaremos todos los elementos. Seguido de que con la ayuda del cartón formamos un triángulo, rectángulo específicamente, de manera que nos permite obtener la forma de un plano inclinado. Tercero es que en la tabla triplex dibujamos un brazo de dimensiones de 3 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo y una horizontal de 2 centímetros de ancho por 8 de largo. En la siguiente imagen lo que hacemos es colocar el brazo de la tabla triplex, lo pintamos con el spray de color gris, además de que pintamos la base de espuma flex con la témpera de color rojo oscuro. Seguido de que con la ayuda de la pistola de silicón fijamos la polea fija en este caso en el plano ya elaborado con cartón. En la siguiente imagen tomamos los cuerpos que irán en el plano y los forramos. Seguido que después colocamos en los cuerpos los ganchos, estos ya sea uno en cada cuerpo. A continuación también fijamos el tornillo en la parte inferior del triángulo para sujetar el resorte. Seguido que colocamos la piola y la fijamos en las dos poleas de manera que esto nos pueda sujetar a ambos cuerpos. A continuación sujetamos a los cuerpos con la piola de manera que estos queden sujetos en los ganchos colocados anteriormente. Y como podemos ver en la imagen final, nuestra maqueta ha quedado elaborada. Y a continuación se pasará a demostrar cómo es el funcionamiento de la maqueta. Como podemos observar, aquí tenemos la maqueta de dinámica clásica la cual se ha elaborado, más que todo porque esta consta tanto con su masa 2 como con su masa 1, la masa pesada y la masa ligera. Entonces el efecto que hará la masa 2 será de deslizarse por el plano, mientras que la masa 1 lo que hará es o subir o bajar dependiendo del efecto al cual nosotros lo estemos dando. Por otro lado, aquí como podemos observar, tenemos las poleas que lo hemos mencionado, tanto la polea fija como la polea móvil. También aquí tenemos la piola que se ha sujetado a este brazo para que más que todo dé este efecto para poder colgar aquí. Y esto simula ser una cuerda, simulando ser una cuerda. Por este otro lado, encontramos su respectivo, en este caso, tornillo, que está sujetando al resorte. Y este resorte está sujetando a la masa 2. ¿Cómo funciona esta maqueta? Pues básicamente que al momento en que, digamos, yo aplico este efecto, lo que estamos haciendo es que la masa 1 está bajando, la masa 2 está subiendo y el resorte se está elongando. Entonces, ¿qué es lo que sucede al momento en que yo lo suelte? Pues como sabemos, los resortes tienen una fuerza recuperadora más del peso de la masa 2. Lo que hará es que este se deslizará hacia abajo y la masa 1 subirá. Entonces, como podemos apreciar, lo que sucede es sube la masa 1, la masa 2 baja y el resorte se recupera. Y aquí vamos a hacerlo de nuevo. Volvemos a hacer de nuevo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar los respectivos tiempos, realizar los respectivos cálculos y que los presentaremos a continuación. Damos paso a la sección de los cálculos, donde como podemos apreciar en pantalla observamos la tabla de variables físicas que trabajan en este caso la gravedad, la masa, aceleración, el peso, la posición inicial, posición final, normal, tensión y la constante de elasticidad, con su respectiva dimensión, su respectivo símbolo y la unidad a la cual esta trabaja, seguido de la tabla de datos obtenidos en las que tarda en detenerse la masa 2. Como lo hemos mencionado, la masa 2 es la que se encuentra sobre el plano y hemos tomado 10 tiempos y aquí podemos apreciar su valor obtenido con su respectivo símbolo y la unidad que es el segundo. El cálculo del coeficiente de rozamiento se le ha realizado de la siguiente manera. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, en donde tenemos un resultado de normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, mientras que en la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, donde realizando que fuerza de rozamiento menos el peso en X es igual a 0, fuerza de rozamiento es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, donde fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, donde nu por la masa por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Realizando los respectivos despejes, de nu es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo sobre la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Cancelamos en este caso la masa y nos queda que el nu es igual a la tangente del ángulo. Con los 10 ángulos respectivos realizamos los cálculos que, como podemos apreciar en pantalla, son 10 ángulos. Aquí podemos observar los cálculos de 9 ángulos y aquí el del 10º ángulo. Realizamos la tabla correspondiente del coeficiente estático, donde son los resultados que hemos obtenido anteriormente del cálculo del coeficiente de rozamiento,
Los sumamos y los dividimos para 10. Después armamos la tabla de los errores absolutos, colocamos los coeficientes estáticos y el promedio del coeficiente que se ha obtenido. Se resta el promedio para el coeficiente, obtenemos el error absoluto, este se lo suma y se lo divide igual para 10. Y el error relativo con la respectiva fórmula. En este caso reemplazamos el valor que se le ha obtenido entre los errores absolutos con el coeficiente estático. Nos da un valor de 0.060 y el error porcentual. Multiplicamos en este caso por el 100% el resultado del error relativo, donde nos da un error porcentual del 0.6%, cosa que este es un valor bastante bueno, ya que este se encuentra dentro de no sobrepasar el 2%, cosa que si es que sobrepasa el 2%, este error ya no es admitido. El cálculo del coeficiente dinámico, en donde igualmente realizamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y realizando los respectivos despejes y la respectiva operación, nos da que UD es igual a nu menos, en este caso, la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. El cálculo de las aceleraciones se lo he realizado con la siguiente fórmula, donde la posición es igual, en este caso x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, despejándolo a la aceleración es igual a la 2x sobre el tiempo al cuadrado. Con las 10 aceleraciones realizamos los respectivos cálculos. La posición en este caso podría considerarse como, en este caso, la distancia en la cual tiene el plano. Solo el plano, en este caso nosotros tenemos 29 centímetros, así que lo transformamos a metros, nos da un valor de 0.29, su respectivo tiempo, y podemos apreciar la aceleración que nos ha dado como resultado. De igual manera, aquí armamos la tabla de los resultados de las aceleraciones, de las que hemos en este caso obtenido con el cálculo anterior. Aplicamos el mismo concepto de sumarlas y dividirlas para 100. Después reemplazamos en este caso en la fórmula correspondiente del coeficiente dinámico y nos da un valor de 1.344. Seguido de que planteamos la tabla de los errores absolutos, donde marcamos los valores resultantes de la aceleración, el valor resultante del promedio y lo restamos entre el promedio con la aceleración, donde nos da un valor correspondiente del error absoluto. Reemplazamos igual en la correspondiente fórmula, aplicamos el mismo concepto y calculamos el error porcentual multiplicándolo por el 100%, el cual nos da un error porcentual del 0.043%, igual es un valor bastante bueno. Seguimos con el cálculo de la constante de elasticidad, donde la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Realizando los respectivos despejes nos da que la constante, en este caso, es igual a la masa por la gravedad sobre la longitud final menos la longitud inicial. Esto más que todo va a un cálculo para el resorte. Aquí, como podemos apreciar en pantalla, los respectivos cálculos, 10 para ser exactos, con su longitud inicial, su longitud final, la masa del cuerpo a lo cual se ha aplicado, y aquí podemos observar las tablas que se han elaborado del coeficiente elástico. Aplicamos igual el mismo concepto de sumar sus resultados y dividirlos para 10. Lo mismo con el promedio y la constante del error absoluto. Después del error relativo lo reemplazamos en la fórmula y el error porcentual, que al multiplicarlo por 100 el resultado del error relativo nos da un valor de 1.57%, un valor todavía es aceptable que no sobrepasa el 2%. Seguimos con los cálculos en este caso, del diagrama de cuerpo libre de la masa 1, el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, el diagrama de cuerpo libre de la polea, y podemos apreciar en los diagramas las fuerzas a las cuales estas están actuando sobre dicho cuerpo. Nuestro movimiento está yendo para abajo, así que por lo tanto el resorte se va a comprimir, y podemos apreciar que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, donde la normal nos da a un valor de 1.6260. La primera ecuación de 9,5187 menos la tensión 1 es igual a 0.2 por la aceleración 1. Y la tensión 2 nos da un valor de tensión 2 menos 0,9807 es igual a 0.1 por la aceleración al cuadrado. Mientras que el diagrama de cuerpo libre de la polea es un valor de la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por el peso por la aceleración. Y así nos da la ecuación de que en este caso 2 tensión 1 es igual a tensión 2. Aplicamos la ley de la inversa proporcional. Aquí, como podemos apreciar, los respectivos cálculos, donde eso nos ha dado un resultado de la aceleración, una aceleración de 20.0626 y una aceleración 1 de 40.13 con una tensión 1 de 1.4927 newtons y una tensión 2 de 2.9854 newtons.
Y llegamos a las conclusiones, donde finalizado el proyecto, llegamos a la conclusión de que la maqueta de dinámica clásica nos ha permitido el poder evidenciar qué fuerzas actúan sobre dichos cuerpos expuestos en el plano inclinado, y entre ellas están la fuerza de la normal, la fuerza del rozamiento, además de los pesos de los cuerpos, y cabe destacar que al usar un resorte también se puede tomar en cuenta el nivel de elongación y compresión que se ha obtenido y cómo se ha influido en los cuerpos. Conclusión número 2 es que al haber elaborado la maqueta, esta se necesitó de varios análisis que, como se ha mencionado, son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, pero más que todo, cabe destacar que el hecho de poder apreciar cómo es la interacción de la maqueta con la realidad es un claro ejemplo de que la física se encuentra siempre presente en nuestro día a día, ya que la fuerza que se ha expuesto también están presentes básicamente en cualquier cuerpo que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. La colocación de la maqueta ha finalizado con rotundo éxito, y teniendo en cuenta que las acciones que deben generar en los cuerpos es la correcta, ya que el poseer una polea móvil y otra fija está dando un efecto de que un cuerpo subirá mientras el otro bajará y se deslizará sobre el plano, y al momento de deslizar los diagramas de cuerpos libres correspondientes ha podido permitir realizar los análisis y cálculos necesarios para que estos puedan ser expuestos en el informe, finalizando con total éxito todo el proyecto elaborado. Las 4 recomendaciones es que se recomienda que al momento de la elaboración de una maqueta de dinámica clásica, esta sea elaborada con los materiales correctos y necesarios para que nos facilite el armado de dicho sistema y que el cuerpo pueda desplazarse lo más adecuadamente posible. Es recomendable tener muy en cuenta que los pesos correctos de los cuerpos van a ser, en este caso, van a actuar en el sistema de dinámica clásica, para que así al momento de realizar los cálculos, estos sean los más acertados posibles y correctos. Tomar muy en cuenta que el proceso para calcular todo lo requerido y que permita de mejor manera el análisis de los datos obtenidos. Y como punto final se recomienda tener el conocimiento necesario para poder aplicar todas las fases del proyecto en cuanto a dinámica clásica y conceptos y fórmulas. Y para finalizar, sus respectivas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.